Vamos a hablar de cimentación de maquinarias para cargas dinámicas y repetitivas. Actualmente existen pocos antecedentes relacionados con el estudio técnico del diseño de cimentaciones para máquinas dinámicas en Colombia. Tal vez sea debido a la complejidad y a las múltiples disciplinas que esto involucra. Sin embargo, la aproximación más cercana que tenemos los profesionales de una manera técnica es la norma ACI 351 del 2004. Que presenta una formulación general para el diseño de las cimentaciones en casos que involucran máquinas dinámicas. Generalmente las cimentaciones reciben cargas vivas y muertas, pero en el caso específico de las cimentaciones para maquinaria, adicionalmente existen cargas dinámicas. No considerarlas adecuadamente implica que el diseño de la cimentación pueda conllevar al daño repentino de la maquinaria y probablemente a costes económicos. Tener siempre presente que un buen diseño da una garantía del funcionamiento adecuado de la maquinaria y de la cimentación para no tener pérdidas económicas más adelante. Bueno, respecto a los factores para hacer la selección del tipo de cimentación, varía dependiendo de varios factores muy importantes. Vamos a nombrarlos. El primero puede ser las condiciones del terreno de soporte que va a tener la cimentación, la topografía, la sismicidad, el clima y otros efectos de tipo ambiental que pueden afectar la cimentación. La segunda es la configuración del equipo. Puede ser tanto el tamaño, el tipo de soporte de los cilindros, mecánicos de operación, los ductos, entre otros. Los requerimientos del proceso, como la elevación del equipo, los requerimientos de conexión que tengan con otros equipos, así como las tuberías, entre otros. El peso del equipo es uno de los más importantes, ya que se trata de las cargas durante el montaje, puesta en marcha, la operación en paro y el mantenimiento que debe tener la máquina. Los requerimientos de operación, como la accesibilidad que deben tener estas máquinas, los asentamientos permisibles, los efectos que tengan sobre la temperatura, el drenaje, etc. Los requerimientos de mantenimiento, como el acceso temporal, espacios suficientes para las reparaciones o los cambios de las piezas que requieran la máquina, los factores de diseño implícitos en códigos para considerar los efectos del sismo o la capacidad de la carga del terreno de desplante. Y por último, como también lo dijo mi compañera, los factores económicos, como son el costo, el uso y la vida útil para la facilidad de mantenimiento que puedan tener estos tipos de cimentaciones. Los tipos de maquinaria se dividen según dos características, el tipo de carga y la velocidad con la que funciona. Según el tipo de carga, estas se dividen en cuatro. Vamos a hablar del primer tipo. Las máquinas reciprocantes son las que trabajan haciendo uso de un pistón que dentro de un cilindro interactúa con un fluido a través de un mecanismo de manivela accionado por un cigüeñal giratorio. Este tipo de máquinas convierten un movimiento translatorio en rotatorio y viceversa. La cimentación para estas generalmente consiste en un bloque de concreto rígido listo para la instalación de la máquina en la parte superior. Dentro de estas podemos encontrar las máquinas de vapor, los mecanismos de manivela, las máquinas de combustión interna y bombas y compresores. Las máquinas rotatorias son las que tienen un movimiento senoidal rotativo de impulsores o rotores. Esta convierte un movimiento translatorio en rotatorio y viceversa. Es necesario conocer la masa rotatoria y la excentricidad entre el centro de rotación y el centro de gravedad de la masa. Las máquinas rotatorias se pueden encontrar de dos clases, de baja velocidad y alta velocidad, según a cuántas revoluciones por minuto funcionan. Si es menor de 1500, son de baja velocidad, y si son de más de 3000, son de alta. Aquí tenemos las bombas centrífugas, compresores, turbinas y ventiladores. El tercer tipo son las máquinas de impacto,
que como su nombre lo indica, son las que trabajan a través de choques entre las diferentes partes del equipo. Esta carga de choque se transmite a la cimentación y luego al suelo. Debe considerarse esta transmisión al suelo porque puede causar daño a la misma cimentación o a los bienes adyacentes. Usualmente se usan bloques de concreto reforzado para este tipo de máquinas, como son las troqueladoras, máquinas de martillo y prensas hidráulicas. Por último, tenemos equipos especiales cuyo tipo de movimiento no se puede caracterizar dentro de los otros tres. Y aquí tenemos algunos ejemplos especiales como son trituradoras de roca o de metal y antenas de radar, que tienen una carga aleatoria que varía según cada equipo y cada fabricante. La segunda clasificación para las maquinarias es de acuerdo a la frecuencia de operación. Tenemos tres grupos. El primero con frecuencias de bajas a medias que van de 0 a 500 revoluciones por minuto. Se recomienda cimentaciones tipo bloque de alta frecuencia, donde la frecuencia natural del sistema sea del 40 al 50% mayor que la operación de la máquina. El grupo 2 con frecuencias medias a altas de 500 a 1000 revoluciones por minuto. Se recomiendan cimentaciones tipo bloque desplantadas sobre amortiguadores que mantengan la frecuencia natural menor que la frecuencia de operación. Y en el grupo 3, frecuencias muy altas, mayores de 1000 revoluciones por minuto. Aquí se recomiendan cimentaciones tipo bloque con poca superficie de contacto o aislada con una baja frecuencia natural. Bueno, como le dijo mi compañera, pues depende del tipo de maquinaria, van a existir diferentes tipos de cimentación. Entonces, en este caso, voy a hablar de ellos. El primero son los tipo bloque. Se diseñan como estructura rígida y su respuesta solo depende de la carga dinámica, el peso y las medidas de los cimientos y las características del suelo. Ahí podemos ver una imagen de la misma. La segunda es el tipo bloque combinado para máquinas ubicadas espaciadas. Son de difícil diseño la combinación de fuerzas de dos o más máquinas y la falta de rigidez en una base más grande. También podemos ahí observar la imagen. Los tipo losa o marco son un soporte elevado para permitir las instalaciones por debajo de la losa. Se consideran flexibles, su diseño depende de las cargas, los elementos, que pueden ser vigas, vigas, columnas, etcétera, que la componen y el tipo de suelo al cual va a estar cimentado. La cuarta es el tipo losa marco con aisladores, que son resortes y amortiguadores sobre las columnas, las que minimizan la respuesta de la carga dinámica. Su eficiencia depende de la velocidad y la frecuencia natural del equipo. La quinta, que es sobre resortes, que es una losa o marco de acero sobre resortes apoyado en un bloque de concreto. Esto es usualmente, pues se la usa para aislamiento térmico más que nada. El tipo 6, que es el de bloque de inercia, que son para maquinarias relativamente pequeñas. El bloque de apoyo para contrarrestar frecuencias naturales y velocidades de funcionamiento de la máquina y resistir amplitudes, aumentando la fuerza de la inercia de resistencia. El tipo 7, que es el tipo pilotes, se maneja cuando las condiciones del suelo no permiten el soporte por contacto directo de la estructura y el terreno, y se superan las presiones admisibles a los asentamientos. Bueno, algunos requerimientos para el diseño de este tipo de cimentaciones. La cimentación debe ser capaz de soportar las cargas aplicadas sin que se presente la falla por cortante o aplastamiento. Los asentamientos deben estar dentro de los límites permisibles en las normas. El centro de la gravedad del conjunto máquina-cimentación debe coincidir con el centroide del área de contacto entre el suelo y la cimentación. No debe ocurrir resonancia entre las frecuencias altas versus las frecuencias bajas, la maquinaria y el cimiento suelo y viceversa. Las amplitudes bajo las condiciones de servicio deben estar dentro de los límites permisibles, los cuales deben ser prescritos
por los fabricantes de las maquinarias. Todas las partes rotantes y reciprocantes de la máquina deben estar bien balanceadas para minimizar las fuerzas y los momentos desbalanceados. Bueno, en el caso del nivel freático, que sí existe, debe estar lo más profundo posible, ya que el agua es un buen conducto de las vibraciones. Las cimentaciones de las máquinas deben estar separadas de los edificios, conexiones o máquinas adyacentes mediante juntas adecuadas. La protección del contacto con el aceite por medio de los protectores resistentes o los ácidos o un tratamiento químico adecuado. Y deben ser desplantadas a un nivel más bajo del nivel de desplante de las cimentaciones de los edificios que se encuentren a su alrededor. Las especificaciones mínimas para un buen diseño que debe tener en cuenta cualquier ingeniero a la hora de diseñar una cimentación para maquinaria son 3. Primero, el diagrama de cargas, porque indica la magnitud, la posición de las cargas estáticas y dinámicas inducidas por la maquinaria a la cimentación, la potencia de la máquina y su velocidad de operación, los planos mostrando los anclajes, las aberturas, trincheras, etc. Las propiedades de los suelos, estáticas y dinámicas para diseño. Los parámetros relacionados con la maquinaria y que normalmente son dados por el fabricante son la colocación en el bloque de cimentación de las anclas y los espacios necesarios para lubricación, paso de ductos y conexiones. Las propiedades dinámicas del terreno de desplante. Sobre las propiedades dinámicas del terreno y del desplante, este es un aspecto que debe entrar a consideración del diseño dinámico de las cimentaciones de maquinaria. Son los parámetros que intervienen en el análisis y diseño, donde los más importantes son la densidad de masa, que es el cociente del peso volumétrico en estado natural entre la aceleración de la gravedad, tomando en consideración los huecos del suelo que pueden contener la fase líquida y la fase gaseosa. La relación de Poisson, que es la relación entre la deformación longitudinal y la transversal a dirección de la carga. Esta relación puede calcularse mediante la medición de la velocidad de propagación de las ondas a través del suelo. Aunque en un procedimiento este es un procedimiento muy complicado, si no se tienen estos datos pueden usarse algunos valores que son recomendados. Como lo pueden mirar aquí en la tabla, pues depende del tipo de suelo, hay como unos rangos de relación de Poisson que pueden usarse. Respecto, el siguiente es el módulo de Young, el módulo dinámico del esfuerzo cortante, las propiedades esfuerzo y deformación, los parámetros de licuación, la resistencia al esfuerzo del corte y del módulo dinámico de la deformación volumétrica. El análisis de las vibraciones. Para analizar las vibraciones se deben tener en cuenta 2 cualidades: las propiedades geométricas del sistema máquina-cimentación, como son el centro de gravedad, el momento de inercia de la base y el momento de inercia de la masa, y las propiedades del terreno de desplante, como la rigidez efectiva de la base soporte y el amortiguamiento. Para el análisis de cimentaciones tenemos principalmente 2 métodos. Los métodos empíricos son esos que se basan en resultados de datos experimentales. Para este caso tenemos una relación aproximada entre el área de contacto y la frecuencia natural reducida. La frecuencia natural reducida se obtiene del esfuerzo medio en el terreno y la frecuencia natural de la maquinaria acorde al tipo de suelo, y se obtiene el área de desplante. En la ecuación podemos observar que
se tiene que la frecuencia natural reducida es la frecuencia natural por la raíz del esfuerzo, donde el esfuerzo será el peso sobre el área. En la gráfica se puede determinar el área de esta cimentación entrando con la frecuencia natural y seleccionando la línea del tipo de suelo. También tenemos otra ecuación alterna propuesta por Alpan que tiene un valor alfa, que es una constante que dependiendo del tipo de terreno cambia, como es 3.900 para limos, 69.000 para arcillas plásticas, 82.000 para arenas y 111.000 para arenas cementadas. Los métodos que consideran el suelo como un sólido elástico semi-infinito. Este método predice la amplitud del movimiento resultante de una fuerza periódica. Para este se asume un medio semi-infinito e isotrópico, comúnmente llamado como semiespacio elástico, el cual está sujeto a las vibraciones de un oscilador apoyado en una base. Las propiedades que se requieren del sólido elástico son el módulo de cortante G, la relación de Poisson y la densidad de masa. Con estos métodos se predice la amplitud del movimiento resultante de una fuerza periódica. Bajo estas hipótesis se suponen tres tipos de distribución en la base de la cimentación, que son uniforme, como se ve en la figura A, parabólico, como se observa en la figura B, y de base rígida, como se observa en la figura C. En esa teoría, la zapata se considera que descansa en la superficie del medio elástico y tiene áreas de contacto geométricas, usualmente circulares, pero también pueden funcionar rectangulares o de franja longitudinal. Esa teoría incluye la disipación de energía a través del medio por amortiguación geométrica y permite calcular la amplitud finita de la frecuencia resonante. Bueno, y por último, vamos a hablar sobre los estados límites de servicio, que, bueno, para garantizar el funcionamiento de una máquina es necesario que no existan movimientos relativamente excesivos mientras esté en condiciones de operación. Estos movimientos máximos que se les permite a la máquina están generalmente pues definidos por el fabricante del equipo, especificando los límites de desplazamiento que pueden tener en direcciones y puntos específicos. El que la maquinaria esté sujeta a vibraciones excesivas compromete el correcto funcionamiento de la misma, llevando a desgastar de manera prematura el equipo, lo cual aumenta el costo de mantenimiento y aislamiento de la vida útil de la misma. Bueno, a continuación se muestra una gráfica con los límites de amplitud de desplazamiento en relación con la frecuencia, los cuales deben de considerarse en el criterio para evaluar la respuesta dinámica del conjunto suelo, cimentación y máquina. En esta figura se aprecian las curvas que limitan los niveles de percepción de las vibraciones por un ser humano, el cual no va percibido hasta severo. También son apreciables curvas que limitan el efecto sobre la misma máquina, estructura o cimiento con el fin de evitar el daño que puede causar en estas. Bueno, y sobre... Sí. Los estados límites por servicio por resonancia son los que se dan cuando la máquina entra con la misma frecuencia natural que el cimiento. Cuando ya se han calculado las frecuencias naturales del sistema suelo, cimentación, máquina, se compara con las frecuencias de operación de la máquina. Si alguna de estas coincide, se va a presentar un fenómeno de resonancia que puede producir desplazamientos excesivos que pueden causar daños en el equipo y molestias a los operadores, por lo que debe aplicarse un diseño que evite que se dé este fenómeno. En la gráfica que vemos a continuación,
Se muestra cómo la relación de la frecuencia de la máquina y la frecuencia del sistema suelo cimentación máquina es igual a la unidad. Y ahí se presenta la resonancia. Cuando las dos curvas coinciden, vamos a tener este fenómeno que puede llegar a deteriorar el cimiento o la máquina. Para evaluar, es recomendable que la relación de las frecuencias cumpla la desigualdad de que la frecuencia circular de operación dividida entre la frecuencia circular natural de vibración sea mayor que 0.8, pero menor que 1.3. Muchas gracias. Muchas gracias.